Si eres pastor y en algún momento has considerado dejar el pastorado, quiero que sepas que no estás solo. En el 2023 se hizo una encuesta con 1,700 pastores de diferentes denominaciones y los resultados fueron alarmantes. 33% de esos pastores habían considerado dejar de pastorear sus congregaciones y dejar el ministerio por completo. Otro 33% de esos pastores habían considerado o dejar su congregación o dejar el ministerio por completo. O sea, más de 50% de esos pastores estaban considerando hacer un cambio radical en su trayectoria ministerial. Y realmente esto no es algo fuera de lo común. Muchos pastores, y quizás aquí hay alguien que me está viendo hoy, han pensado en algún momento dejar el pastorado o por lo menos cambiar de congregación. Se han preguntado, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy pastoreando la iglesia correcta? ¿Estoy en la comunidad donde Dios quiere que yo esté? No estoy viendo resultados, no estoy viendo progreso, no estoy viendo que la iglesia está creciendo. Entonces es normal que una persona que está interesado en ver el crecimiento de la iglesia de Dios se pregunte algo así. Lo interesante es que la mayor parte de esos pastores en esa encuesta eran pastores de iglesias pequeñas y trabajaban solos. Esos son temas para otro video. Pero sí quiero hablar contigo si en algún momento tú has pensado dejar el pastorado. Hola, mi nombre es José Díaz y en el día de hoy yo quiero compartir algunas de mis experiencias con ustedes. Yo fui un pastor por 15 años y yo entiendo muy bien lo que es pensar si debo continuar el pastorado. Y bueno, hace 8 años atrás hice un cambio. Dejé de pastorear. Tenía esta lucha, no sabía qué hacer y tomé el tiempo para investigar y preguntarle a otros pastores y también pedirle a Dios dirección para saber si realmente era el tiempo de dejar de pastorear la congregación. Muchas personas me pudieran estar viendo ahora mismo y diciendo, no, ¿cómo va a ser que tú dejaste el pastorado? O sea, te dejaste vencer por el enemigo. Ahí ganó Satanás, porque nosotros tenemos que triunfar y seguir hacia adelante, no importando la adversidad que se nos presente. Bueno, si esa es tu opinión, yo la respeto. Pero la realidad es que cada año aquí en los Estados Unidos más de 4,000 iglesias cierran sus puertas. Entonces imagínense, algo está pasando dentro de la comunidad de pastores. Y es muy posible, y no hablo por nadie en particular, pero es muy posible que hay muchos pastores que están pastoreando sin el llamado del pastorado o sin la preparación de un pastor. Entonces, hoy yo quiero hablar con ustedes y dejarles saber algunas cosas que yo considero que son importantes para una persona que está cuestionando si debería dejar el pastorado. Y quizás también te ayude si quieres ser pastor algún día. Así que vamos a mirar algunas preguntas que te puedes hacer en el día de hoy y ayudar a encaminar esos pensamientos que puedes estar teniendo. Lo primero es, pregúntate, ¿por qué soy pastor? Si eres un pastor, pregúntate, ¿por qué soy un pastor? O sea, ¿qué me llevó a estar en esta posición hoy? Yo recuerdo mi historia. Cuando yo empecé el pastorado a la edad de, creo que tenía como 21 años, más o menos. 21 años. Mi iglesia local estaba pasando por una transición de pastor. Y en ese tiempo yo era parte de una denominación donde se colocaban pastores cuando había un cambio de pastor. Entonces, se iba un pastor y la denominación traía otro pastor. Bueno, da la cosa que en ese tiempo, en el lugar donde estaba la iglesia y el tamaño que tenía la iglesia,
nadie quería ir a pastorear esa iglesia. La realidad es que nosotros como iglesia nos sentimos mal. Nos sentimos que nadie quería estar en ese rebaño pastoreando a este grupo de personas que realmente amaba a Dios y estaba interesado en trabajar en la obra del Señor. Y nadie quería venir. Entonces, en ese tiempo, yo decidí presentarme ante el superintendente de la región que él administraba en ese tiempo donde estaba la iglesia de nosotros, y yo le dije a ese superintendente o a ese obispo, como le pueden decir algunas congregaciones o algunas denominaciones, yo me quedo. Yo me quedo pastoreando esta iglesia. O sea, yo amo esta iglesia, yo amo esta congregación. Entonces, yo me quedo aquí pastoreando la iglesia. Y bueno, para hacer una historia larga, corta, estuve ahí por 15 años pastoreando a esa iglesia. ¿Por qué estuve ahí? Bueno, quería ayudar a la congregación. Mi deseo era implementar las ideas que yo tenía para ese lugar, para esa comunidad, querer ver la iglesia florecer. Tenía una pasión por la enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, me lancé. Me lancé sin preparación teológica. Tenía conocimiento de la Biblia, pero no había tenido todavía una enseñanza formal en un instituto bíblico o en una universidad bíblica o en un seminario teológico. Hoy, gracias a Dios, tengo mi maestría en ministerio de un seminario bautista y también un doctorado en educación. Pero la realidad es que en ese momento no tenía nada de eso. Pero bueno, me lancé. Ahora, ¿por qué estás pastoreando? ¿Cuál es tu razón por la cual estar ahí? ¿Sientes que Dios te ha llamado a pastorear en ese lugar? ¿Sientes que Dios ha puesto una carga en tu corazón por esa comunidad? ¿O quizás estás pastoreando porque crees que está de moda? ¿Crees que es una manera de hacerse de dinero? Hay una mala fama que existe hoy con los pastores, y es que dicen que los pastores se hacen ricos. Yo nunca me hice rico con el pastorado. Es más, eso es una historia para otro video también. Hay muchas personas que piensan que el pastorado es una profesión lujosa. Y bueno, tenemos muchos personajes que hoy vemos en la televisión, en las redes sociales, que podemos señalar y son el ejemplo de por qué muchas personas piensan que el pastorado es algo donde se puede hacer de dinero. Pero la realidad es que la mayor parte de las iglesias no tienen suficientes fondos para tener un pastor asalariado a tiempo completo. Yo fui uno de esos pastores que no fui asalariado. Por muchos años no recibí ni una ofrenda de parte de la iglesia porque no había suficiente. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual estás pastoreando? Si Dios no te llamó, si Dios no puso una carga en tu corazón por las almas, entonces quizás deberías dejar el pastorado. Porque el pastorado no es nada fácil. O sea, hay mucho trabajo detrás de las escenas en la vida de un pastor y no se debe tomar livianamente. Entonces, lo primero que debes hacer es preguntarte por qué soy pastor. Lo segundo es, y ya toqué un poquito sobre esto, es sé cómo ser pastor. Sé cómo ser un pastor. Nosotros preguntamos, o sea, pensamos en una pregunta así y podemos llegar a unas conclusiones un poco ilógicas. ¿Cómo va a ser, José? Claro, Dios es el que pone la carga, Dios pone la pasión y Dios te prepara. O sea, tú no tienes que saber cómo hacerlo, Dios te prepara en el camino. Quizás.
Si tú estás en un lugar donde no tienes acceso a ningún tipo de entrenamiento teológico y ministerial, Dios te va a guiar, Dios te va a preparar, el Espíritu Santo definitivamente que te va a enseñar lo que tienes que hacer. Pero hay tantas personas que son negligentes y yo diría hasta vagos y usan la excusa de que no, esto es algo espiritual y hay que dejarse llevar por lo espiritual. Y no se preparan, no saben cómo ser un pastor. Y yo sé que aquí hay personas que están viendo esto y están pensando que yo estoy equivocado y está bien. Quizás estoy equivocado, pero yo le estoy hablando de 15 años de experiencia, trabajando con muchos pastores a través de los años. Y he visto a muchos pastores que no tienen un entrenamiento formal para ser pastores, como también he visto otros que sí lo tienen. Y se nota la diferencia. Con eso no quiero decir que uno es mejor que el otro, pero si no sabemos cómo ser pastor, ¿cómo vamos a pensar que nuestra iglesia, nuestro ministerio, lo que estamos haciendo realmente va a recibir lo mejor que nosotros tenemos para ofrecer? A veces yo me pregunto esto. ¿Subiré a un avión donde el piloto no recibió entrenamiento formal? ¿Me sujetaré a las manos de un cirujano que nunca ha recibido preparación formal? Yo entiendo que hay una diferencia entre un piloto, un cirujano y un pastor. Yo entiendo que son mundos completamente diferentes. Pero cuando nosotros hablamos de la preparación, ¿qué hay de malo con uno prepararse para hacer las cosas bien? O sea, la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, le enseña a Tito, que no se dejen engañar por cualquier enseñanza rara o cualquier filosofía que haya por ahí en la comunidad. Entonces, quizás Pablo no le dijo vete al seminario tal, pero Pablo era un gran maestro. Él era un gran maestro y ahí tenemos las cartas de Pablo, la cual se utilizan hoy en la iglesia para enseñar doctrina porque es la palabra de Dios. Y hay cursos en los seminarios para que podamos entender qué era lo que Pablo estaba enseñando en ese tiempo. Entonces, había una educación, hasta ahí podemos decir que había una educación formal de parte de Pablo a sus discípulos, a las personas que él dejó encargada de diferentes iglesias en diferentes lugares. No se graduaron con diplomas, pero sí tenían una vida que daba ejemplo de que eran personas serias y que sabían lo que estaban haciendo, porque habían sido preparados. Vieron el ejemplo de Pablo, estuvieron con Pablo, fueron puestos por Pablo y Pablo les enseñó y hasta le dejó cartas para que ellos la estudiaran y supieran cómo deben ser líderes de esas comunidades. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos tomar el tiempo para realmente investigar cómo debo o cómo es un pastor o cuáles son las responsabilidades de un pastor? ¿Por qué no se puede hacer? La tercera pregunta es, a veces hay que hacerse esta pregunta mirándose en el espejo. Entonces, si te vas a hacer esta pregunta como parte de una reflexión, una autorreflexión, te voy a pedir que lo hagas mirándote en el espejo. Pregúntate, ¿yo iría a mi iglesia?
Si yo estoy buscando una iglesia donde congregarme, ¿iría yo a mi iglesia? Ay, qué pregunta tan difícil. Pero la realidad es que nosotros a veces, cuando somos objetivos en nuestra perspectiva, nos damos cuenta que nosotros mismos no iríamos a nuestra propia iglesia. Entonces, ¿cómo queremos que vayan otros? ¿Cómo queremos que Dios envíe? Si nosotros creemos que Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia y Dios escoge a dónde Él va a salvar a su pueblo. Si hay 5 iglesias en tu barrio, ¿por qué Dios va a mandar gente a tu iglesia? ¿Qué hay en tu iglesia, en tu congregación? ¿Qué hay en tu pastorado que Dios quiera mandar o enviar gente ahí a esa congregación? A veces nos preguntamos, pero hay tantas iglesias aquí, todas crecen menos la mía. Preguntémonos por qué. Es que el diablo nos está haciendo guerra, hermano. Pero Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia. Entonces, o es el diablo que no deja a tu iglesia crecer, o es que Dios no quiere que tu iglesia crezca. ¿Cómo tú vas a decir algo así? Pero es que hablemos claramente. Si Dios es quien le da el crecimiento a la iglesia, Él es quien va a mandar sus ovejas a los rebaños, a las congregaciones donde Él quiere que ellos crezcan, que reciban alimento saludable, que reciban atención, consejo, ayuda de pastores y líderes que realmente estén interesados en el bien de esas ovejas. Entonces, si Dios no la está mandando a mi congregación, ¿qué está pasando? Debo preguntarme eso, debo preguntarle a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no las manda acá? Y sé sincero ante Dios y abre su corazón y pregúntale a ver qué es lo que Dios te dice. ¿Qué te revela de la manera en que estás conduciendo el ministerio? Quizás hay algo moviéndose detrás de las escenas en el ministerio suyo. Y Dios no quiere que haya escándalo ahí. Y prefiere que no vaya gente a su iglesia. Para que no sean parte del escándalo que se puede formar ahí. ¿Nunca has pensado eso? Porque eso yo lo pensaba. Si mi iglesia no estaba creciendo en ese momento, yo preguntaba, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo quizás entraba en espirales de pensamientos y claro, pensaba, bueno, la guerra del diablo. Y después pensaba, pero espérate, si Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia, ¿por qué no la manda aquí? Y entonces yo pensaba, ¿habrá algo mal? Quizás hay algo que está sucediendo que yo no sé. O quizás algo que yo estoy haciendo que no me doy cuenta que está mal. O quizás estoy haciendo algo mal y no quiero cambiar eso. Entonces esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Si Dios es quien le da el crecimiento a la iglesia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Seamos sinceros y abiertos. Preguntémosle a Dios. Porque Él es el dueño de la obra. Nosotros solamente estamos administrando lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. La próxima pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estoy haciendo para ser un mejor pastor? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy interesado en mejorar la manera en que yo pastoreo? ¿Estoy buscando maneras de mejorar cómo yo enseño, cómo yo predico, cómo yo aconsejo? ¿Estoy buscando maneras de cómo implementar los recursos que tenemos hoy día? ¿O todavía estoy haciendo cosas o implementando ideas de hace 50 años atrás? No hay nada mal con actualizarse,
con las cosas que tenemos a nuestro alrededor para utilizarlos para el bien de la obra del Señor, siempre y cuando no sea pecado. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la manera en que nosotros pastoreamos, enseñamos, predicamos, nos comunicamos. ¿Por qué no? Si las herramientas están ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un curso de teología? ¿Cuándo fue la última vez que abrimos un libro sobre cómo aconsejar en la iglesia? ¿Sabía que hay una gran diferencia en la manera en que un pastor debe aconsejar y cómo debe aconsejar, por ejemplo, un psicólogo licenciado? Son muy diferentes las estrategias que se utilizan y aún la ley en muchos lugares limitan la manera en que las personas deben ser aconsejadas dependiendo del contexto. ¿Conocemos esas leyes? ¿Conocemos la manera en que nosotros nos debemos mover dentro de la comunidad que nosotros servimos? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Entonces, si estás considerando dejar el pastorado, pregúntate primero estas cosas. Porque si no has estado haciendo nada para crecer, tú como persona, como ministro, como líder, quizás eso es lo que falta. Quizás estás agotado. Quizás has estado haciendo las cosas de la misma manera por tanto tiempo y no te está dando resultados. Quizás tengas que cambiar lo que estás haciendo. Y entonces para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que investigar, hay que conocer otras personas, otras iglesias. Porque nosotros somos una comunidad y se supone que nosotros nos ayudemos el uno al otro. No estamos aquí para competir con otros pastores ni otras iglesias. Estamos aquí para aprender y ayudarnos el uno al otro. Entonces quizás eso es lo que falta. Tomar un tiempo para evaluar el inventario de mis herramientas y ver qué falta. Qué falta para que mi ministerio eche hacia adelante. Bueno, y la última pregunta que nos debemos hacer es, si mañana despierto y no soy pastor, ¿continuaré en la fe? ¿Cómo así, José? ¿A qué te refieres? Hay muchas personas que están en las iglesias dirigiendo, liderando, aconsejando, cantando, tocando, y no son cristianos. O sea, no son cristianos como la Biblia manda o como la Biblia identifica a un cristiano. Puede ser una persona que dice todas las palabras correctas, pero que haya habido una transformación interna, que realmente creen que Jesús es su Señor, no solamente su Salvador, sino su Señor. Que Él es el jefe y lo que Él dice va. Hay muchas personas que no caminan así. Entonces, hay personas que están en las iglesias y están haciendo el papel correcto de pastor, de líder, de cristiano. Pero si le quitamos esas cosas, si Dios le quita ese título, la pregunta es, ¿se irían de la fe? ¿Seguirán siendo cristianos? ¿Seguirán realmente buscando y sirviendo a Dios? No importando que no tengan una iglesia. Es difícil pensar así, pero es la realidad de muchas personas. Entonces, si estás considerando dejar el pastorado, o si estás considerando entrar al pastorado, pregúntate, ¿dónde estás parado en cuanto a tu relación con Dios? Y asegúrate de que si vas a pastorear o vas a continuar pastoreando, que seas un ejemplo en lo espiritual también para tu congregación. No solamente en los estudios,
sino también en lo que es obedecer a Cristo en tu vida privada, que es allí donde realmente se puede identificar quién es y quién no es de Dios, en lo privado. Ahora, termino con esto. Toma un tiempo para analizar tu corazón y pregúntate si realmente lo que haces hoy en la iglesia es algo que Dios te ha mandado a hacer. Habla con otros pastores, escucha sus experiencias, pregúntale si realmente lo que tú estás sintiendo y pensando, si eso es normal. Y te vas a sorprender que muchos pastores te van a decir, claro que es normal pensar dejar el pastorado, esto no es fácil, esto no es para todo el mundo. Y es verdad, yo estuve ahí. No es para todo el mundo. Entonces, toma el tiempo para hablar con otros pastores. También habla con tu familia. Habla con ellos y pide que oren juntos por esto para que Dios los dirija. Y por último, estudia y entiende lo que realmente es el pastor. Porque quizás el concepto que tienes del pastorado es muy diferente a lo que la Biblia enseña sobre lo que es un pastor. Así que no te desanimes, no tomes decisiones radicales. Habla con pastores, habla con tu familia, pregúntale a Dios y busca su dirección. Porque es bueno ser pastor, pero es bueno ser pastor dentro de la voluntad de Dios. Así que espero que esto te ayude y espero que mañana despiertes con una perspectiva un poco diferente. Y así te puedes dar cuenta si realmente vas por el camino correcto o no. Te veo en la próxima.